De nuevo, don Antonio Barrios, muchas gracias por estar acá, por sacar el espacio para poder abordar un tema que es tan importante, tan vigente y además tan volátil, porque cada 24 horas definitivamente las cosas pueden cambiar. Bienvenido, analista internacional, para poder desarrollar este tema sobre las elecciones en los Estados Unidos. Antonio, empezar haciendo un recorrido por todos los últimos acontecimientos. Lo primero es que hay que mencionar el papel de Biden en aquel debate que, por cierto, fue adelantado y bastante desastroso, que a todas luces se decía que definitivamente Biden no iba a poder continuar en la contienda. Posteriormente, lo que ya esperábamos, una nota que además posiblemente él no escribió, pero que sale a la luz pública con su renuncia de la contienda y los últimos acontecimientos que hemos visto. Sí, efectivamente el papel de él es bastante desastroso, a tal punto que muchísimos dentro del propio partido han dicho no debería solo desmarcarse o no participar, que ya es un hecho en la campaña, sino incluso no seguir hasta enero, que es cuando tiene que hacer ese cambio, porque sigue siendo el presidente de los Estados Unidos, pero recapitular todo lo que ha sido, todo lo que ha acontecido a partir de ese debate y hasta ahora. Bueno, básicamente el debate en contra del republicano Donald Trump, que es el primer debate de 3 o 4 que vienen antes de la elección en noviembre, dejó patente la situación cognitiva de, de Joe Biden. Es decir, ya había algún rato, por lo menos un año, de cómo se había evidenciado un deterioro acelerado en este aspecto cognitivo en el presidente Biden, que había decidido casi 2 años atrás lanzarse para la reelección. Y yo creo que este debate dejó patente una situación que era, digamos, a todas luces lo que de alguna forma también Biden quería negar, que él seguía estando muy bien desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista físico, para continuar en esta contienda electoral. Y sobre todo también porque cuando él elige, y eso fue, digamos, parte de la gran sorpresa en la que muchos estábamos, cuando él elige a Kamala Harris en el 2020 como su compañera de fórmula, lo que hacía pensar en muchos era que Kamala Harris seguía para esta elección de 2024 como la persona que podía, digamos, tomar las riendas del Partido Demócrata y convertirse en la candidata. Y todo el mundo se vio sorprendido cuando Joe Biden pues determinó que él quería reelegirse. Entonces, cuando se da esta renuncia ya inevitable, necesaria e inevitable por parte de Joe Biden, pues viene un poco tardía, casi pocos meses quedan en realidad para la elección de noviembre de este año, y bueno, él unge a Kamala Harris como la persona que debe tomar las riendas del partido. Obviamente el Partido Demócrata en este momento está corriendo con todo lo que esto implica, digamos, pasar toda la maquinaria electoral de Joe Biden a la maquinaria que requiere, digamos, Kamala Harris. Y eso va a implicar, pues sin duda, que el Partido Demócrata tiene que estar corriendo en muchas cosas para presentar a Kamala Harris como la nueva cara del Partido Demócrata y como la posible nominada ahora en la, en la convención que viene ahora en el 19 de agosto. Que son 4 días, que es lo que dura 4 días. Entonces, el correr, digamos, todo eso y presentarla como la que de veras podría convertirse no solamente en la nominada, sino eventualmente en la presidenta de Estados Unidos, eso es algo que toma mucho tiempo convencer al electorado. No es una cuestión tan de la noche a la mañana y bueno, toda esta decisión de Biden puso a correr a todo mundo. Sí, no es en automático. Y ahí que es importante, Exactamente. Antonio, la consulta. ¿Qué va a pasar con la campaña? La campaña que ya estaba consolidada y con todo el trabajo que se ha hecho en todo el país. Sí, eso es importante porque Joe Biden llega con 3.700 delegados que lo nominan a él como el candidato. Esos delegados que hoy quedan, por decirlo así, sueltos ante la renuncia de Biden y ante el apoyo que Biden le da a su vicepresidenta para que se pueda convertir
en la nominada del Partido Demócrata, no significa que esos 3.600 que apoyaron a Biden, no significa que es que tienen que obligadamente apoyar a Kamala Harris. No hay nada que diga, bueno, nosotros que apoyamos significa que tienen que apoyar en automático a Kamala Harris. No, muchos pueden optar otra línea distinta. Hasta el momento, Kamala Harris tiene 1976, 1980 delegados. Sigue estando, digamos, muy débil frente a la fuerza en como fue nominado Biden con 3.700, y eso pues todavía es un poco débil, digamos, para una persona como Kamala Harris que pueda sentirse segura en la nominación. Entonces, esto da, digamos, pie a que ella pues tenga que luchar todavía más en función de lograr esta cantidad que tenía Biden. Esto va a tomar algún tiempo más. Se esperaría que con la convención del 19 de agosto, muchos que eventualmente puedan estar indecisos le ayuden pues a poder, digamos, consolidarse como la candidata, pero eso va, digamos, a tomar un tiempo. Yo creo que la convención demócrata puede llegar a decir mucho, que eventualmente se lleve la sorpresa. Es muy probable que sí, Kamala Harris se convierta en la nominada, pero bueno, esto va a ser, digamos, en la convención. No es lo mismo con Biden, que antes de la convención pues ya estaba bastante fortalecido, con 3.700 delegados que lo apoyaban plenamente. Bueno, y el financiamiento, si ya ella efectivamente está nominada, como decimos nosotros popularmente, a dedo por Biden, implica que tienen que pasar por un proceso en todo caso, pero el proceso, los delegados y el financiamiento eventualmente. El tema de los delegados es interesante porque, repito, Biden llegó muy fuerte en su nominación. Están los famosos superdelegados, que son 714 en total. Y eso todavía está por verse porque es gente que tiene mucho peso, que puede inclinar la balanza a favor de ella o en contra de ella. Se esperaría que sea a favor de ella, dada la situación de premura en el que se encuentra el Partido Demócrata y sobre todo la convención, que es a partir del 19 de agosto, inclinar la balanza a favor de ella. El tema del dinero es interesante también porque todos los donantes estaban dando todo el dinero a la campaña de Biden, es decir, la lealtad no solamente de los delegados, sino de los donantes era hacia Biden. Con esta renuncia de Biden hay toda una situación ahí jurídica que tiene que tomarse en cuenta porque tiene que garantizarse que la nominación de ella va a implicar que los donantes tengan la confianza de que todo el dinero que van a dar va a ser ya en sí a la campaña de ella. Entonces, esto le está sirviendo incluso a la contraparte, en este caso a Donald Trump, de decir de que Kamala Harris no puede utilizar el dinero que está dejando Biden, todos los donantes, hasta que ella no esté nominada formalmente. Y en eso hay cierta razón porque hay toda una cuestión jurídica complicada. Pero no está nominada formalmente y ya dijeron que en cuestión de 24 horas después de esa postulación que se hace a dedo, había recogido N cantidad de millones de dólares. Claro, pero ella como persona. Sí, exacto, pero eso no significa que va a tener toda la libertad plena, entonces de decir, ahora sí, todos los dineros que ya me están entrando, que le están entrando a ella, ya como supuesta nominada, va a implicar, digamos, un uso libre, como si ya lo estaba haciendo Joe Biden. Es que una cosa es el apoyo de los delegados para nominar a esa persona como de candidato y otra cosa es en la convención que se termina ya de dar un sí pleno como el candidato realmente del Partido Demócrata. Entonces, ¿qué está utilizando Trump? Bueno, está queriendo frenarle de alguna forma a ella el uso de los dineros para tratar de perjudicarle, lo cual eso no va a implicar mayor cosa porque, como usted bien dice, doña Tania, ya hay muchísima gente que en su momento estaba muy reticente a dar dineros por Kamala Harris y ya prácticamente los donantes están dando dinero por la libre para que Kamala Harris los pueda utilizar en esta campaña electoral. Entonces, eso no va a ser, digamos, un hándicap en el caso de Kamala Harris, pero sí solamente tendría que esperar ya para que en la convención demócrata, pues ya ella termine de ser ratificada y ella pueda continuar en el poquito tiempo que queda, que son escasamente 3 meses a noviembre. Ella ha tenido que correr con todo, el Partido Demócrata, las estructuras, los delegados, los superdelegados, los donantes, la publicidad y toda la maquinaria gigantesca que eso implica
en una carrera de cambiar de un momento a otro de Joe Biden a Kamala Harris. Habíamos visto cómo los Obama estaban desmarcados, incluso había dicho que quedaban al principio o de inmediato. Obama había señalado que quedaban en un vacío. Ya hoy hay una puesta en escena, hay un video que sí, definitivamente es casi que como una película donde ellos hacen una llamada y le dan su apoyo abiertamente a Kamala. ¿Cómo cambia la dinámica, el apoyo total público de los Obama? Hay algo interesante en el Partido Demócrata. Ha habido familias que tienen mucho peso. Uno son los Clinton, en donde con la renuncia de Biden automáticamente le dieron el apoyo a Kamala Harris. Los Obama, que habían estado reticentes porque Barack Obama pedía una mini primaria para escuchar a otros posibles candidatos que podían disputarle esta nominación a Kamala Harris y hacer, digamos, dentro del criterio de él, algo más justo. Y sin embargo, bueno, la presión también que tuvo que haber recibido Obama al ver que cada vez había el apoyo más fuerte hacia Kamala Harris, sin pensar en otros posibles precandidatos, inclinaron la balanza a favor de Kamala Harris y de alguna forma, pienso yo, se vio obligado Obama en darle ese Claro, apoyo que porque era están necesario. contra el tiempo y también de alguna forma, pues ella ha estado en el foco público haciendo, porque no dejan de hacer campaña mientras están ejerciendo el cargo público, ¿no? El problema de la mini primaria que solicitaba Obama era para escoger a ese candidato extraordinario, así era como lo decía Obama, para que tuviera las condiciones de poderse enfrentar a Donald Trump. Sin embargo, una mini primaria era haberla hecho ya para que en la convención se diera la ratificación final de quién podía ser. Sin embargo, bueno, todo el entorno inmediato de Kamala Harris y todo el resto del Partido Demócrata han dado ese sí o sí de apoyo a Kamala Harris y eso se trajo abajo precisamente la propuesta de Obama de esta mini primaria. Entonces eso también le cerró el espacio, le cerró el camino a Obama en donde se tuvo que ver en la obligación. Uno podría pensar que ante esto que le estaba proponiendo la mini primaria es que no estaba como muy contento en que fuera Kamala Harris. Uno podría, digamos, irse por ahí, intuir de que no estaba muy contento, pero al ver que están cerrando filas en torno a Kamala Harris, eh, siento yo que Obama se vio obligado, o la familia Obama se vio obligado en darle ese apoyo tácito que Kamala Harris estaba esperando realmente tener. Y eso pues ya le cambia a ella las circunstancias, le da más tranquilidad, el camino se le va allanando a ella, en donde sí, definitivamente va a ser la nominada y ahora que llega la convención el 19 de agosto, definitivamente ella va a ser la nominada. Yo no creo que exista alguien más que le quiera cerrar el camino porque no hay condiciones. No solo eso, que es un tema de tiempo, de condiciones y que ellos van a capitalizar con la primer mujer negra, ¿verdad? En la vicepresidencia y que además con esa posibilidad de que pueda ser la primera mujer en la presidencia de los Estados Unidos, más allá de quiénes son sus padres y cuál es el origen de sus padres, que entiendo es jamaiquino y Y de de la la India. India, ¿no? Pero eventualmente, ¿cuál podría ser o qué se sabe sobre la fórmula que ella va a llevar? Considerando eso, que es mujer, pues probablemente ya se está hablando de un hombre en segundo nivel, pero ¿cuáles podrían ser posibles candidatos para ocupar esta fórmula presidencial? Bueno, yo creo que si quedara Kamala Harris, creo que rompe con una sociedad estadounidense históricamente muy conservadora, en donde siempre se cuestionó o siempre se evitó que la posibilidad de que una mujer pudiera ser candidata. Creo que Biden rompe con eso porque nombra a la primera mujer vicepresidenta. Nunca había habido en la historia política de Estados Unidos eso. Y sobre todo también porque hubo ya un primer intento en el 2016 con Hillary Clinton, que fue la primera candidata mujer por el Partido Demócrata, que perdió en aquel entonces frente a Donald Trump. Si Kamala Harris logra la vicepresidenta, ser presidenta por el Partido Demócrata, rompe
con esa visión tan conservadora que ha En todo habido caso, ya de la lo hace, sociedad. ¿verdad? Ya rompió Sí. ese paradigma. Claro, ya por el solo hecho de ser nominada como candidata a presidenta, y si llegara a ganar, pues prácticamente rompe con todo. ¿A quién podría escoger eventualmente? Han habido algunos nombres que se han barajado por ahí. Algunos dicen que tiene que ser una persona blanca para que jale los votos de algunos estados que son importantes de clase media blanca, muy importante, que podría robarle a Donald Trump en esta visión supremacista, nativista, con el que siempre ha tenido como base de discurso y de apoyo Donald Trump para jalar ese voto blanco, cuando incluso en los discursos Donald Trump habla del tema de la inmigración, los ataques que hace siempre de alguna forma a la población negra en Estados Unidos, en lo que él llama el gran reemplazo, qué pasaría con la población blanca, de ojos azules, piel blanca, pelo rubio, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que ponga Kamala Harris eventualmente a una persona que le recomiendan que sea blanca es precisamente con la intención de romper ese bloque del cual Donald Trump se agarra siempre, de que es el que apoya verdaderamente a la población blanca y toda la visión no solo cristiana, sino nativista o supremacista. ¿Quién ve por los blancos que se ven afectados por la inmigración? ¿Quién ve por los blancos que tienen también un fuerte porcentaje de desempleo? Entonces, cuando se habla de que escoja a una persona blanca, es con la intención de ver cómo también ella jala votos de otros estados que tienen problemas de desempleo muy serios y es una clase media blanca. Claro. Ahora, ¿cuál es el peso que tiene que eventualmente Michelle Obama no sea la candidata? Porque se hicieron elucubraciones en cuanto a una posible postulación, porque ella es muy popular, parece que la gente la quiere mucho, más allá de si tienen que llevar un hombre blanco o no en una fórmula, la representación, el personaje, ellos como tal, los Obama. Es Entonces, ¿cuál que es el peso que tiene que no sea Michelle? ¿Es favorable para Trump? Que sí, que es un hecho que sea Harris. Bueno, Michelle Obama siempre ha dicho, incluso desde 2 años para acá, cuando inesperadamente Joe Biden decide reelegirse, siempre se había dicho que Michelle Obama podía ser una candidata extraordinaria, porque siempre había estado con muy buenas preferencias en la población estadounidense. Siempre había estado, digamos, muy alto en cuanto a eso de convertirse en algún momento en una candidata a la presidencia. Sin embargo, ella siempre dijo abiertamente no estar interesada. Ahora, con todo esto que pasó con la renuncia de Biden y la llegada y el apoyo inmediato que Joe Biden le da a Kamala Harris, y en toda esta insistencia de Obama en esta mini primaria para escoger a ese candidato extraordinario, bueno, uno podría intuir eventualmente que, a pesar de que Michelle Obama siempre dio muestras de no estar interesada, quien quita un quite que eventualmente en una mini primaria, si se hubiera llegado a consumar con todo este corre-corre del Partido Demócrata con la renuncia de Biden, que pudo haber salido escogido como Michelle Obama como esta candidata. Sin embargo, bueno, hasta el momento lo que se sigue pensando, y hace poco dio de nuevo declaraciones Michelle Obama, en decir que no estaba interesada. Y de ahí porque, digamos, todo el retraso, uno podría pensar también por ahí, todo el retraso en donde la familia Obama no abiertamente no le daba ese apoyo tácito que otras personas de importancia en el Partido Demócrata le habían dado a Kamala Harris. Entonces, bueno, por eso lo dije anteriormente, ante todo esto que Obama proponía y no se pudo hacer, por la urgencia en que todo el mundo está corriendo, eventualmente pues esto pudo haber implicado que Obama se viera en la obligación, como personaje importante por haber sido presidente 2 veces, en dar ese apoyo tan necesario que Kamala Harris estaba esperando, y ya se dio hace pocos días. Ahora, en principio él sale a dar unas declaraciones Trump sobre, prácticamente dice, lo cual me parece en todo caso misógino de su parte, como casi siempre el discurso de él es muy agresivo y también bastante machista, que no tiene una contendiente en Harris. O sea, cree que va a ganar, él es el ganador definitivo. Pero ya hablaba sobre la importancia que tiene para ellos o sea, para ellos como partido, y cómo suma que los Obama los hayan apoyado, ¿verdad? Pero
Trump siente que no tiene un contendiente. Sin embargo, he visto cómo en los últimos días ha ido adaptando el discurso, incluso se ha moderado en cuanto al aborto, que ese es un tema muy sensible, muy álgido de tocar, pero él, que ha sido siempre pro vida y un abanderado, ¿verdad?, en contra del aborto, hoy se modera y dice, cambia el discurso, que eso es un asunto absolutamente estratégico y político. Bueno, Donald Trump tiene el problema de que siempre eh, tiene ante él aires de triunfalismo. Y los aires de triunfalismo siempre son muy peligrosos porque en un proceso como en donde hay tanta incertidumbre y en donde Kamala Harris en realidad, según las encuestas de algunas casas importantes en Estados Unidos, la ponen muy cerca de él con 2 puntos sobre Kamala, Kamala 1 punto sobre él. Ha habido mucha variabilidad en cuanto a eso. Esto podría traerle algún sinsabor si las cuestiones cambian radicalmente. Hay temas muy sensibles como el tema de la inmigración, el tema del aborto. Hace 2 años, cuando la Corte Suprema de Justicia se trajo abajo el derecho del aborto en todos los estados de Estados Unidos con la resolución Roe versus Wade, donde le permite a cualquier mujer abortar en cualquier estado, él ha moderado su posición. Recordemos que Kamala Harris recorrió el país entero en el 2022 en su condición de vicepresidenta en apoyo al aborto y en rechazo a la decisión de la Corte Suprema. Bueno, Donald Trump ha venido moderando su posición sabiendo de que necesita el voto femenino también de su lado. Y es un poco distinto a la posición que él tenía en el 2016 cuando era completamente en contra del aborto. Aún así ganó, no el voto femenino, pero recordemos también que hay muchas mujeres que son también a favor del aborto y que o muchas son pro vida también, y ese es un voto que él ganó en el 2016. Es un voto en realidad en Estados Unidos, en el caso de las mujeres, muy dividido. Hay mujeres muy pro vida, hay otras pro aborto. Entonces es muy probable que este cambio de discurso de Donald Trump haya implicado tratar de quitarle ese voto que es muy pro aborto. En el caso de Kamala Harris, tratar de arrebatárselo, dejando, digamos, entrever Donald Trump en recientes discursos que él va a respetar que cada estado en Estados Unidos legisle de forma propia sobre esa materia. Que no tenga que haber una resolución federal como la de la Corte, en donde diga se prohíbe o se apoya el aborto en todo Estados Unidos. Entonces, él va a permitir que cada estado legisle en esa materia como mejor considere necesario. Entonces, evidentemente, él necesita moderar ese tipo de posición para tratar de ganar el voto que es tan importante para la campaña electoral de Donald Trump. Sí, hay una cosa que es muy importante y que a mí me llama mucho la atención en términos de todo lo que ha estado aconteciendo en la campaña, pero no sé si has notado que definitivamente el intento de magnicidio pasó a un segundo o tercer plano, incluso está absolutamente invisibilizado, ¿verdad? Y hay muchas teorías en torno a ese acontecimiento, pero se invisibilizó y no deja de ser una cuestión más allá de que haya sido autoatentado o lo que sea que fue, ¿verdad? Luego vimos una renuncia de la directora del servicio secreto, etcétera, pero más allá de eso, ¿cómo se invisibiliza un evento tan dramático como el que ocurrió a partir de no solo de la renuncia a la candidatura de Biden, sino hoy todo es Kamala Harris, ¿verdad? Y entonces lo que pasó ese día en ese meeting, en realidad, ¿dónde queda? ¿Verdad? ¿Cómo lo invisibilizaron? Es muy estratégico, ¿no? Sí, yo creo que Kamala Harris, no solo por el hecho de ser mujer o por el hecho de convertirse eventualmente en la nominada del Partido Demócrata, creo que fue algo estratégico del Partido Demócrata el hecho de que Biden haya renunciado en el momento más oportuno, porque como usted bien dijo, doña Tania, prácticamente todos los reflectores estaban sobre lo que le pasó a Donald Trump. Pero también hay algo que es interesante en esto, que ya ha salido en noticias. La familia de Donald Trump,
cuando él decidió lanzarse de nuevo como candidato al Partido Republicano, estaba muy alejada de la contienda electoral. No fue como en el 2016, que toda la familia estaba constantemente con él en todos los mitines, en todo, en cualquier parte del país. Después del atentado, o como se le quiera llamar, a esto que le pasó a Trump, la familia de nuevo está con él muy cercano. La hija, sobre todo una que es muy influyente en él, la esposa que había estado muy alejada, está de nuevo con él en los mitines. Es decir, eso de alguna forma acercó a la familia y uno se pone a pensar, bueno, ¿cuánto de esto fue montaje? ¿Cuánto de esto fue real? ¿Cuánto de esto pudo haber sido algo que... Es decir, ahí hay mucho que pensar, pero bueno, no viene al caso ahorita porque ahora Kamala Harris es la que se está llevando todos los reflectores. Sobre todo, repito, por todo el corre-corre en el que el Partido Demócrata se encuentra en este momento y de lo que podría implicar, digamos, eventualmente si a la hora de convertirse ella en la nominada, podría, cuidado o no, robarle la elección. Sobre todo también porque hay algo importante en esto. Uno podría dividir al Partido Demócrata en dos sectores, que es lo que le está sirviendo ahora a Donald Trump para atacar a Kamala Harris. El sector de Bernie Sanders, que es más de izquierda, en donde ponen a Kamala Harris en esta parte y no en el lado de Joe Biden, a pesar de que Kamala Harris estaría con este apoyo tácito que le da Biden con la renuncia a Kamala Harris, representando el establishment también, que está representando Joe Biden del Partido Demócrata, este establishment duro respecto a la guerra, que eso lo podemos hablar ahora después, pero hay un establishment duro en la política exterior del Partido Demócrata en torno a muchos temas a nivel internacional. Entonces, Kamala Harris estaría representando casi dos vertientes muy importantes en las cuales ella, conforme pase el tiempo, va a tener que ir decidiendo sobre cuál lado se puede ir inclinando una vez que, si llegara a ganar la presidencia, de qué forma iría a gobernar. Y eso es algo que le va a hacer el camino a Kamala Harris algo complicado. Claro. Ahora ellos corrieron después, volviendo otra vez al tema del atentado que es tan importante, porque sabían que esto lo fortaleció. Vos señalabas cómo llega la familia, cómo hacen apariciones públicas muy llamativas, apoyando a su papá, aquel hombre fuerte, inmortal, que resistió, claro, una tentativa, claro, de homicidio, y ciertamente estaban capitalizando muchísimo a partir de una cosa tremenda, más allá de si se armó o no se armó, ¿verdad? Entonces, también por eso es que es muy estratégico salir, correr y sacar también del juego a una figura que, por supuesto, es una persona como Biden, más allá de su edad, tiene problemas cognitivos, tiene problemas de memoria, y es sacarlo, ponerla a ella en el juego, que además tiene, si no me equivoco, 20 años, casi 20 años menos que Trump, ¿verdad? La figura de una mujer fuerte, mucho más joven, y salir y aprovechar, porque ya vos lo estabas señalando, la familia estaba aprovechando, ¿verdad? Y ellos como partido estaban aprovechando. Incluso vimos aquella foto de inmediato, emblemática, que todos señalamos y compartimos, esto va a ser un asunto de campaña. Entonces tiene mucho que ver con esa estrategia por la figura del hombre fuerte que estaban planteando para Trump. Sin duda, porque todavía en ese momento Biden seguía siendo el candidato. No se esperaba que todavía la posición de Biden, a pesar de toda la presión que estaba recibiendo del Partido Demócrata para hacerse a un lado, todavía seguía siendo el candidato, y por tanto el hecho de que Trump, con ese atentado, se levante de la tarima, lo cual eso nunca debió ocurrir, porque el servicio secreto es el que tiene que tomar toda la iniciativa, pero bueno, él se levanta el puño en señal de victoria, no pudieron contra mí, soy más fuerte, frente al tema de la vejez tan cuestionada, física y cognitiva de Biden. Bueno, para ese momento Biden había renunciado. Cuando se viene la renuncia de Biden y entra Kamala Harris de 50 años, de 59 años de edad, ni 60 tiene, todavía uno con 60 años sigue teniendo muchísima energía. Entonces se cae todo el discurso de crítica que hace Donald Trump en contra de la vejez física y cognitiva de Biden,
Y ahora más bien el asunto se le puede tornar en contra de Trump. Ahí puede perfectamente Kamala, si es la idea en la campaña, en lo que resta de campaña, atacar a Biden con 78 años, en donde también se le ven ya cuestiones serias A Trump. a Trump, se le ven cuestiones serias En cuanto a salud. en cuanto a salud también. Ahora se le volteó la tortilla completamente, si es que Kamala Harris tiene esa intención de atacar a Trump por ahí. Entonces, bueno, ya a Trump se le acabó el hecho de atacar a Biden porque ya no está. Ahora va a atacarla, va a atacar a Kamala Harris por ser más de izquierda, por eso expliqué las dos vertientes que hay dentro del Partido Demócrata, uno más progresista con Bernie Sanders, el otro más de establishment, a pesar de que Biden también tuvo alguna identificación con la clase trabajadora, con los sindicatos en Estados Unidos, tuvo algunos momentos bastante progresistas en favor de la clase trabajadora, pero bueno, las campañas electorales son así, buscar debilidades del contrincante y bueno, ya Trump está haciéndole crítica a Kamala Harris por ser de izquierda y ya ha dicho algunos epítetos siempre grotescos como es él, la trata de lunática, le dice un montón de cosas ya relacionadas por ser de izquierda, cuidado no, ya la acercan al grupo Antifa, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y cuál va a ser el rol para nosotros en América Latina, independientemente de, ¿verdad? Si queda un Trump y para lo mismo, si queda ella en la presidencia, ¿qué pasa con nosotros y toda América Latina? Y bueno, la postura de ellos se parece mucho en términos de el asunto migratorio, por ejemplo, un Trump y Kamala desde sus distintas aristas, pero han tratado el tema de una forma similar. Hace muy poco salió Trump a decir cosas terribles, directas en contra de los venezolanos, generalizando sobre los venezolanos y los salvadoreños. Y a Kamala Harris también se le reprocha que ha manejado muy mal el tema migratorio. Pero ¿cómo va a ser para América Latina, que es un lugar donde tanta gente migra hacia los Estados Unidos? Interesante pregunta porque vale decir que independientemente de quién gane en Estados Unidos, por lo menos en los últimos 20 años, América Latina simplemente ha servido para cómo luchar contra la inmigración y que se critica desde el Departamento de Estado de Estados Unidos que los gobiernos en América Latina no hacen nada para luchar contra la inmigración y el narcotráfico. Solamente hemos servido para eso cada vez que vienen críticas de quien sea desde Estados Unidos. Y yo no le voy a ver, sinceramente, si gana Kamala Harris o si gana Donald Trump, no le voy a ver Podría ser más mayor... dramático con Trump, ¿no? Porque él es más... Bueno, pero ya conocemos cómo es Donald Trump y ya sabemos cómo gobierna Donald Trump porque ya fue presidente. No sabemos nada de Kamala Harris a pesar de los fracasos estrepitosos que tuvo en materia de inmigración. Cuando dijo estando en Guatemala y le dijo a los inmigrantes no vayan a Estados Unidos porque no van a ser recibidos. De hecho ya hay camisetas y todos los signos externos donde le van a hacer crítica fuertísima a ella en torno a eso. Incluso lo dijo a la par del presidente, ¿verdad? No, no vengan. Exactamente. Sí. Cuando se esperaba que después de una posición tan fuerte, de tanto blindaje en la frontera, siendo Trump presidente, con el tema del muro y todo el rollo, y que ahora lo está diciendo de nuevo en el discurso Donald Trump, vamos a seguir construyendo el muro, vamos a seguir con la misma política anti-inmigración. Bueno, cuando Biden gana en el 2020 se esperaba, y la gente esperaba que las puertas iban a ser abiertas después de tanto blindaje, la política anti-inmigración con Biden continuó tal cual. Y cuando le encomiendan a Kamala Harris resolver el tema de la inmigración y tiene un fracaso estrepitoso, eso es una cuestión que el voto latino le puede ser negativo a ella también. O sea, el voto latino siempre es un voto tipo swinger. Bueno, vamos a votar el que me ofrece acá también. Estamos hablando de que hay en Estados Unidos 60 millones de latinos, de los cuales pueden votar perfectamente ya en condiciones de completa legalidad 35, 40 millones de latinos que votan y que ya vienen definiendo elecciones en ciertos estados.
ahí eso es un voto que uno no puede demeritar en ningún sentido. Entonces, tanto Kamala Harris como Donald Trump se ven afectados eventualmente de cómo vayan a tratar el tema de la inmigración, que va a definir eventualmente en noviembre en la elección. Bueno, y eso en términos de América Latina y el impacto, por lo que acabas de señalar, de la cantidad de millones que hay en los Estados Unidos. Pero vimos hace poco la visita, que eso fue, llamó poderosamente la atención, la visita de Netanyahu, y eso tiene que ver con política internacional y temas, cómo van a moderarse o a manejarse los conflictos internacionales como el que se tiene entre Israel y Gaza. ¿Cómo va a cambiar? Visitó no solo el Congreso, visitó a Trump y visitó a Kamala Harris. Entonces, también lo mismo, dependiendo de si queda Trump o queda Kamala, cómo podría cambiar toda la dinámica de los conflictos internacionales más visibles, que son el de Israel en este momento y el de Rusia y Ucrania. Bueno, para empezar con el caso de Netanyahu, yo siempre he dicho abiertamente, y lo digo aquí, Estados Unidos es un territorio ocupado también por Israel. Es decir, reciben a cualquier primer ministro en el Congreso y en el Senado para escuchar cualquier discurso que un primer ministro de Israel tenga que decir, sobre todo relacionado con el tema palestino, los territorios ocupados o, en este caso, más dramático, esta terrible guerra en Gaza, que ha dejado 40.000 muertos. Y la forma tan tardía en como Biden ha sido, porque él ha declarado abiertamente también que él es un sionista. Sí, Biden, que ha sido senador y congresista durante 40 años, él siempre ha tenido una defensa a ultranza de Israel. Nunca le he escuchado nada a favor de los palestinos. Entonces, esta guerra en Gaza ha dejado entrever la posición de Biden, no solamente tan timorata, sino también tan entregada, sin importar la cantidad de muertos. Y la llegada de Netanyahu al Congreso hace pocos días es una muestra más de cómo Estados Unidos se entrega, por lo menos en materia de política exterior, hacia Oriente Medio y hacia Israel en particular, cómo se entrega hacia Netanyahu. Ya escuchamos el discurso de Netanyahu, visitó a Donald Trump, ya sabemos cuál es la posición de Donald Trump cuando él gobernó cuando fue elegido presidente en el 2017, cuál fue la posición de él respecto a los acuerdos de Abraham, siempre en detrimento de la causa palestina, siempre a favor total, teniendo a un yerno judío. Siempre ha sido así la política de Estados Unidos. Eso es algo que a mí en lo absoluto no me sorprende. Bueno, y fue muy aplaudido en el Congreso. Sí, todo el discurso. Exacto. Llegó incluso con soldados y dijo, a estos no hay que sancionarlos ni condenarlos, sino me ven hay que aplaudirles. Bueno, no sabía que matar indiscriminadamente a 40.000 palestinos implicaba que eso hay que aplaudirlo. Eso es algo que definitivamente ahí vemos el entreguismo tan ciego de los congresistas, a pesar de que faltaron casi 50 de ellos en protesta a la llegada de Netanyahu, pero eso, bueno, estamos hablando de que el Congreso tiene 435 miembros. Entonces, bueno, eso es una cuestión que ya es más que evidente. Entonces, la mayoría le aplaudió. Exactamente. Entonces, en ese sentido, sin embargo, Kamala Harris como vicepresidenta o como posible nominada, sí había dejado muy claro que ella va a cambiar algunas cosas respecto a la guerra en Gaza, pero el problema es que cambiarlas a estas alturas del nivel de destrucción que Gaza no va a haber mayor cambio. Es decir, todos estos cambios que quieren hacer respecto a Gaza van a llegar extremadamente tardíos cuando uno ve la destrucción tan espantosa y los miles de muertos que hay. Pero por lo menos ella ha hecho un llamado para que se detenga la masacre que implica. Claro, el recibimiento que le dio Netanyahu fue un poco más frío, no fue tan abierto como lo hizo Donald Trump, que ya sabemos cuál es la posición de él. Entonces es un tema siempre muy polémico, divide mucho a la gente a nivel internacional, divide mucho a los gobiernos y divide muchísimo a la sociedad estadounidense. Sí, porque además el discurso de él, ¿verdad? Para quienes tuvimos la oportunidad de escucharlo todo, es el de la lucha del mundo, de Israel, de Estados Unidos contra la barbarie versus, ¿verdad? Él ha planteado que se trata de civilización en contra de, ¿verdad? Sí. De los salvajes. Es el concepto de la civilización
debe prevalecer la civilización judeo-cristiana frente a la barbarie venida de Oriente Medio. Si nosotros vemos también cuál va a ser la posición de Kamala Harris ya lo ha dicho respecto a la guerra en Ucrania, que ella va a continuar con sus aliados históricos como la OTAN ayudando a Ucrania, mientras que la posición de Donald Trump, pues ya sabemos cuál va a ser. Va a ser una posición de resolver la guerra en Ucrania en 24 horas, obligar a Zelensky a negociar con Vladimir Putin, desprenderse, ya sabemos cuál es la posición también de Donald Trump respecto al tema de la OTAN, es muy anti-OTAN, y el que escogió como compañero de fórmula, J.D. Vance, también es anti-Ucrania. Entonces ya uno va teniendo una idea de cuál va a ser el futuro de la guerra en Ucrania con Donald Trump, más no así el futuro de la guerra en Gaza por esta fuerte amistad muy personal que tiene Donald Trump con Netanyahu. Sí, bueno, y con Trump también no solo es el apoyo, que es bastante más radical que el que ha mostrado Kamala, pero hay temas que a mí me parecen muy interesantes que tienen que ver estrictamente con las posiciones. Eso que decías de Ucrania y de Rusia. Entonces, no es tan falso que eventualmente levanta un teléfono como lo ha planteado. Levanta un teléfono y en 24 horas acabo con el conflicto, al menos de Rusia-Ucrania, porque él ve todo desde un enfoque empresarial, ¿verdad? Como magnate que es, como empresario que es. Entonces, eso marca una diferencia también, ¿verdad? Él está preocupado es por un asunto económico, 100%, más que político, más que las vidas de las personas, de los inocentes. Es un asunto de acabar con el desperdicio o con el gasto y atraerlo, porque en todo caso la política de Trump siempre ha sido de incluso ir a traerse empresas o lo que se maquila en China, o ha señalado algo de lo que se maquila en América Latina, particularmente en México. Entonces esa postura de Trump es mucho más radical porque es una visión empresarial. Se estima, sí, correcto, se estima que solo Estados Unidos, por fuera del conglomerado de la OTAN, le ha dado a Ucrania en armamento más de 200.000 millones de dólares, sin contar a otros países de la OTAN en Europa que igualmente han enviado insumos militares para el fortalecimiento y la guerra. Y a pesar de eso, ahí vemos cómo Ucrania está empantanada, no logra romper el frente oriental en donde está completamente dominado por Rusia. Y bueno, eso implica preguntarse, bueno, ¿para qué tanto dinero le han dado al ejército de Ucrania si no ha logrado avanzar en esta guerra? Y Rusia sigue dominando buena parte del territorio que desde un inicio de la guerra en el 2022 empezó dominando. De hecho, hace poco 2 pueblos más o 2 pequeñas ciudades más cayeron en manos de Rusia y las tropas ucranianas tuvieron que replegarse. Entonces, ese gasto tan grande que ha tenido en lo que Trump dijo también incluso en el pasado cuando fue presidente, tanto dinero que se ha venido dando en muchas guerras en el mundo, en donde Estados Unidos está directamente involucrado y ninguna gana, estas son cuestiones, estas aventuras militares tienen que terminar. Entonces, por eso él dice, bueno, esta guerra en Ucrania tiene que terminar ya porque más de 200.000 millones de dólares se han dado. Es demasiado dinero para un avance prácticamente nulo por parte de Ucrania. Hay algo que está muy mal desde el punto de vista militar. Entonces, el hecho de levantar el teléfono es una forma de decir en 24 horas, pero eso va a tomar algunos meses. Pero sí, yo no tendría la menor duda que es una cuestión que se va a terminar rápidamente, por lo menos con Trump en la presidencia. Reflexiones finales en torno a lo que está pasando. ¿Qué podría suceder en los próximos días? Esto es muy volátil, también impredecible, pero ¿qué se puede esperar en los próximos días de cara a lo que acontece para no solo en la convención que viene y los procesos internos de los demócratas, sino en términos generales? Bueno, yo creo que sí hay una elección importante a nivel mundial, es la de Estados Unidos. El mundo siempre está expectante, siempre está a la expectativa de quién va a quedar, porque ahí va a definir mucho de cuál va a ser el papel de Estados Unidos en el resto del mundo. En materia comercial, en materia política, en materia militar, en materia financiera, en materia de cooperación internacional, en cualquier cosa. Lucha contra el narcotráfico, la inmigración, todo, ¿no?
pese a ser una potencia en crisis, sigue siendo potencia muy importante a nivel con alcance global. Pero esta elección en particular ha marcado o va a marcar un antes y un después, porque es una de las elecciones en donde hay más incertidumbre de qué va a pasar. Si Donald Trump, que ha sido como más fuerte en que da por un hecho que va a ganar, por eso yo hablé anteriormente de estos aires de triunfalismo, si Donald Trump sería capaz de reconocer un triunfo de Kamala Harris en caso de que se lleve la sorpresa y pierda la elección, es una de las elecciones más donde hay más incertidumbre como nunca antes. Y es una elección, le llamo yo, de infarto, quién podría llegar a ganar y qué cambios radicales podrían haber en una elección en donde pues ha puesto al resto del mundo en vilo. Así que bueno, esperemos a ver qué va a pasar en la convención del 19 de agosto y esperemos después de ahí qué va a pasar en la elección de noviembre, que ahí es donde verdaderamente se sabe quién va a ganar y quién va a perder. Claro, y Estados Unidos definitivamente necesita una figura fuerte, ¿verdad? Porque con todo esto que ha acontecido, otras potencias en el mundo de alguna forma sacan provecho y están expectantes porque saben que pueden ir tomando cada vez mayor control. Entonces yo creo que definitivamente necesitamos todos, porque nosotros también somos afectados. Hay gente que no lo ve con ese enfoque geopolítico, pero América Latina, nosotros dependemos en muchísimo de la política internacional, principalmente de los Estados Unidos. Antonio, muchas gracias, como siempre, por toda tu amplia explicación. Y a todos ustedes, como siempre, agradecerles y enviarlos para que vayan a visitar las redes sociales de nuestros patrocinadores que vamos a estar colocando acá y también para que nos ayuden y nos acompañen en el canal de YouTube y en Spotify. Compartan para que hagan posible que se sigan haciendo espacios como este para sensibilizar en torno a geopolítica, seguridad y criminología. Nos vemos en el próximo episodio.